Shalom Ubrajot, Ajim y Javerín que nos siguen en esta mañana a través del internet. Bienvenidos a todos. Shalom para cada uno de ustedes, Shalom Alejem, que todos se encuentren bien en las diferentes naciones de la tierra, Latinoamérica y España, que nos siguen Shabbat con Shabbat. Pedimos disculpas porque ahora estamos utilizando la cámara de este computador porque se nos lastimó la cámara original. Esperamos ya tenerla bien para la semana siguiente, pero creo que la señal, a pesar de todo, está saliendo bien. Bienvenidos, hermanos, que se están agregando a esta reunión semana con semana. Yo recibo correos de personas de diferentes países. Últimamente he estado recibiendo muchos de México, de diferentes estados mexicanos, de Ajim y Ahoy, que se están agregando, que están despertando a esta visión. A todos los bendecimos. Damos gracias al Eterno porque nos permite entrar a sus hogares en este día Kadosh. Vamos a seguir la enseñanza que teníamos ya iniciada la semana entrante. Si usted viene siguiendo en la secuencia de las enseñanzas, pues permítame, hermano, solo voy a... Es que como tuve que reiniciarse fue el tema, pero ahorita lo voy a decir. Le decía que estamos estudiando desde hace algunas semanas. Empezamos estudiando el Sefer de Galut Yah y vimos a detalle a quien realmente le escribía el Shelach Shaul, y ahora pues empezamos a estudiar al Sefer de Kefa, y estamos en el segundo capítulo de la llamada segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Para los hermanos que están entrando y todavía pues se les hace un poquito difícil manejar los conceptos reales de la escritura, pues estamos estudiando al apóstol Pedro, o sea, Kefa Bet, la segunda carta de Pedro, y estamos en el capítulo segundo. ¿Se acuerda usted que vimos la semana pasada el capítulo primero y descubrimos algunas cosas maravillosas en relación a cuál era verdaderamente la razón por la cual Kefa le escribe a los mismos que les escribió Shaul, ¿verdad? A los expatriados de la dispersión que se encontraban en distintos lugares, y él los menciona en el capítulo 1, en el Ponto, en Galacia, también dice en Galut Yah, o sea, incluye a los mismos a los cuales Shaul les escribe en el Sefer de Galut Yah, ¿verdad? Entonces, hoy seguimos nuestro estudio. Este libro se lo escribió Kefa siempre a los efraimitas expatriados de la dispersión, pero ahora ya no a aquellos que estaban volviendo, como lo vimos en la primera carta de Pedro, en Kefa Aleph, ¿verdad? En todo Kefa Aleph vimos que esa carta, ese Sefer, fue escrito a aquellos que estaban volviendo, que estaban empezando a entrar. Pero en esta segunda, ya Kefa no les está escribiendo a gente que no tenía conocimiento ni de Mashiach ni de Torah, sino ya personas que estaban madurando en su emuná, ¿verdad? Y se acuerda usted que vimos que les escribe, tanto Shaul como Kefa, les escribe advirtiéndoles de los tres grandes enemigos y posibles destructores de su reciente emuná y su creciente emuná, que ellos iban a encontrar en su camino,
y que los mismos que son los mismos que menciona Shaul, los Prushim, o sea, los fariseos, los saduceos y los esenios, que con sus doctrinas de error los querían desviar de la emet que ellos estaban teniendo, de la verdad que ellos estaban descubriendo. Ahora, Kefa les escribe a aquellos que tenían, les dice en el primer capítulo, como vimos la semana pasada, a aquellos que tenían una emuná como la nuestra, traducido en griego, una fe como la nuestra, ¿verdad? Les dice en 1:1 de Kefa Alef, ¿verdad? Que estaban madurando en su emuná, en Yoshua HaMashiach, siendo que Kefa era Yehudim, y siendo que a los Yehudim fue a los primeros a los cuales se les reveló Yoshua, entonces por eso es que Kefa les dice a aquellos que están teniendo una fe como la nuestra, porque él era Yehudim. Entonces estaba diciendo a los Yehudim llegó primero y ahora a los efraimitas, ¿verdad? Eso le leo bueno, eso es lo que dice en el primer verso del primer capítulo, ¿verdad? Primera de Pedro 1:1 diríamos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo termina el capítulo 1? En el verso 20, para poder amarrar con lo que empezamos el día de hoy, segunda de Pedro 1:20, que con el que terminamos la semana pasada el estudio, dice: pero ante todo entender que ninguna profecía de la Kitbay de Hakodesh, o sea, de las Sagradas Escrituras, es de interpretación privada. Ya todo eso lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Pero se lo leo para amarrarlo con lo que va a venir. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres Kadosh de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Y ahí termina el capítulo. ¿Sabe usted y se recuerda a usted que originalmente no tenía la escritura ni capítulos ni versículos? Entonces estaba todo de corrido. Entonces seguía ahora lo que vamos a ver en el capítulo 2. Pero le leí porque viene hablando de profecías, ¿verdad? De profecía viene hablando. Entonces termina hablando que la profecía verdadera es la que la inspira el Ruach HaKodesh. Y ya en el capítulo 2, en el Perek Bet, que sería en hebreo, ¿verdad? Capítulo 2, ¿se acuerda usted que las letras, los nombres de las... O sea, las letras hebreas tienen nombres, ¿verdad? Y son los equivalentes al alefato. Entonces, Alef es 1, Bet es 2, Gimel es 3, y así se va, ¿verdad? Entonces, en el Perek Bet, que sería el Perek es capítulo 2, Perek Bet, capítulo 2, empieza haciendo un seguimiento de esto, de esto que acabamos de leer. Pero lo hace como un aviso a los que están creyendo en Mashiach, para que aprendan a tener precaución y puedan reconocer a aquellos que, llamándose Morim de Torah, lo vamos a leer, dejan al descubierto con su halajá, o sea, con su conducta de vida, sus verdaderas intenciones. Bueno, entonces leamos 2 de Pedro 1:1 y dice, ¿cuál es usted que viene hablando de profecía? Entonces continúa diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros o falsos morim entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al Adón que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. ¿Por causa de quién? A causa de los falsos morim, de los falsos maestros. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados.
Su castigo no está inerte, fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Bueno, entonces una característica de estos tiempos es que habrán falsos maestros que, fíjense que ahí usa la palabra, y es importante, que encubiertamente, los falsos maestros encubiertamente actuarán. Es decir, hermano, que los falsos morín, los falsos maestros, actuarán de una manera solapada, de una manera simulada, o de una manera o fingidamente. Es decir, que va a ser difícil detectar su verdadera intención. ¿Y cuál es la intención que ellos tienen en el fondo? Pues ahí lo dice, introducir en el grupo o introducir en una comunidad, una congregación, introducir herejías destructoras y aún hasta llevar al grupo a negar la existencia de nuestro Mashiach. Y eso lo estamos viendo, eso los que andamos en esto vemos frecuentemente eso. Y su plan, asimismo, su plan divino para la vida del hombre. Las herejías destructoras, hermano, quiero leerlo en griego porque no lo encontramos en hebreo, pero en griego la palabra herejías destructoras es una frase que se dice jairesis apoleia, algo así se pronunciará, no sé cómo, pero así se escribe, que significa, fíjense lo que significa herejías destructoras cuando usted mira todo el concepto en griego. Es una herejía destructora, es elegir sin pleno conocimiento, un camino que al final lo conduzca a la ruina, basado en toma de decisiones por alternativas que un hombre o una entidad propone. Todo eso es herejía destructora. Te lo vuelvo a decir para que no se nos olvide. Una entidad, ¿no? Sí, eso es lo que los falsos morín encubiertamente quieren introducir. Lo quisieron hacer allá a través de esos tres grupos, fariseos, saduceos, esenios, pero el día de hoy continúa esto, porque este es un ruajim, o son espíritus que vienen desde hace 2000 años. Entonces, herejías destructoras es elegir sin pleno conocimiento un camino que al final lo conduzca a la ruina, basado en toma de decisiones por alternativas que un hombre o una entidad le propone. que claro, ¿verdad? Para mí está claro. Ahora bien, tengamos claro que la persona, hermano, termina, producto de todo, termina en la destrucción espiritual, ¿verdad? Primero porque no tuvo el suficiente conocimiento de determinado asunto. Por eso es importante empaparse, estudiar. Primero no tuvo el suficiente conocimiento de determinado asunto, y segundo, producto de lo primero, no pudo reconocer a alguien que llegó a su vida de una forma solapada, de una forma fingida. Sí, como disfrazado, ¿no? Disfrazado, o sea, diciendo ser lo que no era. Al contrario, mostrando atributos, mostrándole títulos a la persona y conocimientos fingidos o conocimientos falsos. Hoy usted mira que en las redes sociales, que es el lugar más fácil para verlo, la gente se presenta con un montón de títulos, ¿verdad? O se ponen títulos en las distintas religiones. Por el lado de las religiones occidentales, desde reverendo hasta doctor, pasando por apóstol y pasando por lo que sea. O sea, títulos de hombre. De esa manera se presentan encubiertamente, ¿verdad? El fin es llevar una herejía destructora. Bien, entonces, estos falsos morín o falsos maestros tienen dos características que tenemos que tomar en cuenta según lo vemos aquí en Kefa. No hay que imaginarse, nosotros estamos como traduciendo el texto.
Dos características menciona Kefa. Uno es que son perversos y dos son avaros. Ahí lo lee usted en la cita que acabamos de ver. Perversión y avaricia. La perversión tiene que ver con maldad, crueldad o con inmoralidad. La perversión. Y la avaricia tiene que ver con codicia, egoísmo, envidia, tacañería y usura. Todo eso son como derivados de la avaricia, ¿verdad? La codicia, el egoísmo, la envidia, la tacañería, la usura. Bueno, entonces los anteriores, hermanos, son atributos del carácter de un falso maestro, para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y poder uno detectar a alguien que está pretendiendo enseñarle, si en el fondo de su corazón este hombre tiene maldad, es cruel, es inmoral, tiene codicia, tiene envidia, es tacaño, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que ya vimos ahí. Entonces, atributos de un falso morir. Por mucho que sepa mucho de Torah y maneje a la perfección los conceptos variados del judaísmo en todas sus distintas formas, porque ahora usted puede encontrar eso también fácilmente, personas que manejan mucho de Torah, personas que le enseñan mucho a las diferentes corrientes judaicas en todas sus formas y que tienen en la punta de la lengua el conocimiento de todos los conceptos judaicos y expresiones de los sabios de Israel. Por mucho que todo eso esté, si tienen características de las que le estoy diciendo, hay que tomar en cuenta y tener precaución, porque al final pudiera ser que estos sean lobos con piel de oveja, y todo lo estamos poniendo con la escritura. Vayamos a ver Mateo 7:15 en adelante para entender un poquito esto que le digo. Mateo 7:15 en adelante. Mateo 7:15. Yeshua dice, guárdense de los falsos nebim, de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y le leo aquí este ejemplo, aunque él está poniendo los falsos nebim, porque tiene relación estrecha el falso profeta con el falso maestro. Y eso lo dice desde el primer verso que leímos en el capítulo 1. Si usted lo mira para recordárselo, dice la cita que empecé: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Los relaciona a los dos. Por eso es que quiero leerle esto que dijo Yeshua. Permítanme, voy a regresar a donde está aquí. Entonces dice, guárdense de los falsos nebim, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Las características que le acabo de leer son como frutos de un falso nebim o un falso morín, o un falso moré. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo eitz, todo, o sea, todo buen árbol, da frutos buenos, pero el eitz corrupto da frutos malignos. El árbol maligno da frutos malignos. No puede el eito, el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol corrupto dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Adón, Adón, entrará conmigo en el Malhut HaShamayim, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en el Shamayim.
Muchos me dirán en aquel día, Adón, no profetizamos en tu nombre. Eso se entraría en la categoría de los falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera Shadim, o sea, demonios, y en tu nombre hicimos maravillosos mitzvot y misim, o sea, milagros y obras portentosas. Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, ustedes que obran sin Torah. Esta versión hebrea lo traduce de una vez así, ¿verdad? Sí. Apártense de mí, ustedes que obran sin Torah. Las versiones griegas lo dejan así como un poco más solapado, pero cuando uno estudia ya el fondo del griego, lo encuentra. Porque por eso que en el griego dice: apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y si usted mira la palabra iniquidad, en griego, el mismo griego le da a uno la respuesta, porque inicuo es aquel que, según el griego, camina sin ley judía. ¿Y cuál es la ley judía? La Torah. Entonces, ¿quién es un inicuo? Alguien que está viviendo sin Torah. Entonces todos estos que en aquel día se paren delante de Hashem y le digan: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, lo que ellos están pidiendo es su derecho a entrar al reino, porque eso es lo que miramos ahí, como quien dice. Y ciertamente, como lo hemos dicho tantas veces, ciertamente que durante su vida terrena ellos hicieron milagros y se cumplieron, profetizaron y se cumplió, echaron fuera demonios y se cumplió, porque si no, no tendrían la descarada, o sea, no serían caraduras de estarle diciendo a Hashem algo que no vieron ellos que se hubiese cumplido. Bueno, entonces él les va a decir: apártense de mí, ustedes hacedores de iniquidad, o bien ustedes, dice acá, ustedes que obran sin Torah. Bueno, ahora viene Kefa y compara lo que antes sucedió. Sigamos el orden de nuevo en Kefa, regresemos a segunda de Pedro. Compara lo que antes le sucedió a los malajín que cayeron, para mostrar lo que ocurrirá con los que hoy enseñan herejías y conducen a la destrucción a todo el pueblo. Entonces sigamos en el orden. Segunda de Pedro 2:4 dice: pues si Yahweh no perdonó a los malajín que pecaron, sino que los arrojó a tártaros y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Paremos un momento ahí. Dice, los arrojó al tártaro. El tártaro, hermano, es una prisión en las partes más profundas del Sheol, donde están cautivos ruajín inmundos de tiempos de antes del diluvio. Pero es parte del Sheol. Es parte del Sheol, pero es la parte más profunda del Sheol. Aquí dice del infierno. Sí, así le ponen, ¿verdad? Pero es del Sheol. Pero el Sheol es el lugar de los muertos, ¿verdad? Sí, pero es la parte... Pero es un lugar espiritual. Ah, sí. No es físico. No, totalmente espiritual. ¿Y será que están ahí gozando o están Para sobre? ser reservados No. al juicio. Miren, ese es otro tema, ¿verdad? Que hay que tocarlo despacio y tenemos que como que readecuar conceptos, ¿verdad? Porque se trae mucho concepto cristiano que realmente no lo es. No creo que Tenemos que sentarnos y platicar despacio de eso. Lo que sí es cierto es que la Escritura misma nos muestra, no tenemos que jalar nada pues, para entender que la Escritura misma nos muestra, cuando habla de aquella parábola del rico y Lázaro, nos muestra dos espacios espirituales divididos por un abismo, que los dos son el Sheol, solo que están separados por un abismo, y a una parte de ese espacio espiritual van los sadik, los justos, ¿verdad?
es lo que le llama en griego el paraíso o el seno de Abraham, y en el lado negativo están los que van a un lugar de sufrimiento, a espera de la resurrección, para ser juzgados, ¿verdad? Pero no dice de sufrimiento, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? No dice. Tormento es. Tormento, lo que pasa es que el rico estaba en tormento. No creo que le esté haciendo cosquillas ahí en ese lugar. El rico estaba en tormento, Si era- ¿verdad? si eran pecadores. Diríamos que es un espacio intermedio y de espera para resucitar, Para la muerte eterna. ¿verdad? Que ese es otro tema, pero no quisiéramos hablar de eso. El porque tema aquí nos es desviamos. Hay que sentarse. Hay que sentarse. Mejor nos sacrificamos. Pero lo que sí es cierto es que Mejor. Kefa está poniendo el ejemplo. Ese tema lo vamos a tomar despacito, ¿verdad? Pero Kefa acá está poniendo el ejemplo de lo que le pasó antiguamente a otros y que le puede pasar a los falsos morín, y que nos cuidemos nosotros para que no nos pase, ¿verdad? Entonces dice, pues si Yahweh no perdonó a los malajim, fíjese que aquí son seres angélicos que pecaron, sino que los arrojó al tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Verso 5, tampoco perdonó al Olam antiguo, al mundo antiguo. Fíjese, aquí ya trató con el mundo. Aquí estaba tratando con malajim, con seres angélicos, en el primer verso. En el siguiente verso ya menciona a personas. Tampoco perdonó al Olam antiguo, sino que guardó a Noah, o sea, Noé, pregonero del Sedacá, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, aquí el Shelach, el Kefa, está poniendo ejemplos antiguos, pero que sirven para entender lo que pasará también con los falsos morín, como le dije, que enseñan herejías destructoras, que niegan al Adón, y lo que puede pasar en este tiempo. No es nada más de sacarlo como un dato histórico, sino que también para sacar una enseñanza para nosotros. Va a ver usted, porque hacia ahí confluye esto, pero verso siguiente, verso 6. También condenó por destrucción a las ciudades de Sedom y Amora, o sea, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, fíjese que si usted revisa en los versos que acabamos de leer, la palabra que prevalece es impío, es decir, uno que no vive conforme a Torah. Tengamos claro que el impío es el que no vive conforme a Torah, sino conforme a sus propias pasiones y conforme a sus propias naturaleza humana y caída, ¿verdad? Siguiente verso, verso 7. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este tzadik, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Fíjese usted que muchos a lo largo de los años, yo pues me acuerdo, siempre se ponía de mal ejemplo a Lot, en muchos aspectos, ¿verdad? En muchos aspectos se ha puesto a Lot para sacarlo como un mal ejemplo, en diferentes predicaciones. Pero si usted mira aquí, Lot era un justo. Lot era un hombre que sufría en medio de esa ciudad donde vivía y atormentaba su alma al ver todo lo que estaba pasando. Entonces Lot no era un mal hombre, ¿verdad? Lot era un tzadik, es un justo. Llegar a la categoría de tzadik no es así nomás en el concepto hebreo. No a cualquiera se le llama tzadik. El tzadik por prevalencia o por exclusividad es Mashiach. Ante tanta tentación. Él es el tzadik.
¿ya? De los sadiki. Y pues el sadik entre los sadikim. Pero aquí usted mira que a Lot, la versión hebrea le llama sadik. Y las griegas le ponen que porque el justo Lot, ¿verdad? Por lo que veía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Entonces quiere decir que Lot sufría diariamente viendo la conducta malvada, la conducta inicua de los habitantes de estas ciudades. Exacto. Esto le valió para que el Eterno decidiera rescatarlo de la ciudad que estaba destinada a la destrucción. Entonces, así, hermano, Él actuará hoy, Hashem, cuando venga el día de la angustia de Jacob, donde Él librará, rescatará a aquellos que sean encontrados sadik, que sean encontrados justos, aquellos temerosos a Yahweh y que buscan vivir diariamente conforme a los misbot de Torah, poniendo su emuná plenamente en Yeshua HaMashiach. Esos son los sadik hoy. Y esos son los que en el día de la angustia de Jacob van a ser librados, porque acuérdese usted que Irmayahu, Jeremías, capítulo 30, dice: ¡ay de aquel día! Porque grande será el día de la angustia de Jacob, pero de ese día serán librados. Pero no todos, solo un remanente. Cuando usted ya mira los contextos, es un remanente el único que va a ser librado de lo que el mundo le llama la gran tribulación. Es un remanente, como dice el libro de Amós, que en los últimos tiempos dice que para el pastor será sacar de las fauces de los leones, sacar 2 piernas y una porción de orejas de cada hombre. Y esos que salgan de ahí van a ser el remanente, porque así dice Amós, dice, Ajá. y dice también que en esos días también dice que muchos oirán y se encontrarán un león, correrán por otro lado y se encontrarán un oso, entrarán a una casa y tocarán con su mano la pared y serán mordidos por una serpiente, dice, en los últimos tiempos. Así es. Ajá. Hay que entender realmente qué significa cada cosa, ¿verdad? No será literal que encontrarse un león. No, pero es por lo que se va a vivir. Exacto. En medio de todo el movimiento religioso que se vive ahora. Es que al final de las cuentas, hermano, es un pequeño remanente. Fíjate vos que es un pequeño remanente, y ese pequeño remanente tiene muchísimo que ver con el Shabbat. Ese pequeño remanente tiene muchísimo que ver con el Shabbat. ¿Ya? Porque no por algo el Eterno dijo, hablando del Shabbat, dijo que el Shabbat era la señal de entre él y su pueblo. Pero entonces ¿a qué Shabbat nos estamos refiriendo? Ahorita voy a llegar. Déjame que termine aquí el concepto. No, aquel sabadito. Entonces a continuación, hermano, dice Kefa, y veámoslo primero la versión griega, el 2.9 de Kefa, o de Segunda de Pedro. Veámoslo primero en el griego. Dice: el Señor entonces, verso 9, sabe rescatar. Él ya puso ejemplos previos y habló de Sodoma y Gomorra, y habló de Lot, y habló de los Malachim. Bueno, son ejemplos para dejarnos claro qué va a pasar con los falsos morim y qué puede pasar con aquellos que caigan en las garras de las herejías destructoras. Bueno, entonces dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Okay, eso es lo que dice en griego, ¿verdad? En el perec anterior, en el capítulo anterior, vimos que el concepto hebreo de piadoso
tiene que ver íntimamente con aquel que honra y guarda el Shabbat. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la semana pasada? Por lo que la versión hebrea traduce entonces este texto, el mismo texto ahora se lo voy a leer en el concepto hebreo. Segunda de Pedro 2:9. Adonai Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos que son guardianes del Shabbat. Dice que aquí ya no solo dice piadosos, dice a los piadosos que son guardianes del Shabbat. ¿En qué versículo está? Estoy en el 9, el 2:9, pero ahora leyendo una versión hebrea. Y reservar a los injustos para ser castigados en el Yom HaDin. Okay, sobre esta palabrita del Yom HaDin o día del juicio, que es un tema aparte, yo le voy a hablar con un poquito más de detalle la siguiente semana, porque ya en el capítulo siguiente, en el Perek Gimel o capítulo 3 de este segundo de Pedro, ya aparece con un poquito más de detalle el día del juicio, que en el concepto hebreo se llama Yom HaDin, pero va a ver usted que tiene una profundidad muy distinta a lo que nosotros hemos entendido. De hecho, si usted quiere adelantar un poquito, en la página de este ministerio, a los que nos están viendo por internet, en la página de este ministerio, www.torahaguaquefluye.com, ahí usted ya encuentra un tema que se llama el Yom HaDin, que el Eterno me permitió escribir ya hace como 2 años, y ahí está, pero lo vamos a reactualizar para tocarlo la semana entrante cuando hablemos del capítulo 3. Lo que sí es importante es que aquí dice Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos que son guardianes del Shabbat. Se acuerdan que ya lo expliqué la semana pasada, ya no lo voy a hacer ahora, pero piadoso no es cualquiera en el concepto hebreo, sino es alguien que guarda Shabbat. Bueno, entonces diríamos que es el principio de la piedad, porque ya de ahí pues vienen todos los atributos de un piadoso. Pero el principio para entrar en ese concepto de piedad tiene que ver con el caminar en Shabbat, en honrar ese día santo, en vivir. Bueno, lo que es cierto, hermano, plenamente es que Yahweh sigue siendo el mismo ayer, hoy y por eternidad. Es decir, Yahweh no cambia. Al igual que rescató a personajes como Lot, se me movió, o a otros personajes que acabamos de ver, de igual manera Yahweh librará de cualquier tentación en este tiempo a aquellos que se constituyan en guardianes del Shabbat, es decir, que viva y que honre a ese día santo y que se conviertan entonces en piadosos. A eso los guarda, porque ahí lo acabamos de leer, guarda a los piadosos. Entonces de este entendimiento se desprende la crucial importancia, hermano, de poder celebrar y honrar el Shabbat de la manera correcta y en el día correcto. De igual manera, en temas futuros, yo voy a tratar de nuevo sobre el verdadero Shabbat, a los hermanos que nos ven en internet y que están entrando tal vez reciente, pues según las Sagradas Escrituras, hermano, no nosotros, sino según la Escritura, y no según la tradición de los hombres, por cierto. El día Kadosh, o el día de reposo, no es un sábado. No necesariamente es sinónimo de Shabbat, sábado. Sábado es un día de la semana gregoriana. Shabbat es otro concepto muy distinto. Shabbat es el séptimo día, el día de reposo. En la cultura hebrea o en el calendario hebreo, más bien dicho,
los días de la semana no tienen nombres. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. El único día de la semana que tiene nombre es el séptimo, que es Shabbat. Es para honrarlo. Y no necesariamente es sábado. Y todo eso tenemos que hablar de nuevo, porque sábado es un día gregoriano. En cambio, el Shabbat, conforme al calendario hebreo, el Shabbat va cambiando mes a mes según el movimiento lunar y no solar. El calendario gregoriano se mueve conforme al sol, según el calendario hebreo es conforme a la luna. ¿Verdad? Yo sé que esto crea mucha controversia, hay muchos que creen, otros que no creen, y necesario va a ser que volvamos a dar un tema sobre la enseñanza del calendario hebreo, el calendario lunar, para que lo tengamos claro todos los que, muchos, inclusive los que estamos ya en años en esto, pero que no lo hemos entendido bien, y para los que están entrando, ¿verdad? Porque eso es crucial para lo que estamos entendiendo ahora. Bueno, sigamos. Entonces, Yahweh, Hashem, reservará para el Yom Hadin a hombres impíos e inicuos. Verso 10 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los malajim, los ángeles, ¿verdad? Los malajim, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante de Yahweh. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Bueno, paremos ahí. Pero eso lo hacen así, ¿verdad? Bueno, miren que aquí dice, cuando habla los compara a animales irracionales, de una manera metafórica. Kefa se está refiriendo a los paganos. Pues eso lo tenemos que saber. Cuando en el concepto hebreo se habla de animales irracionales, generalmente se está hablando de paganos, de gente que no está en la verdad, ¿verdad? Por eso es que aparece esa palabra tan fuerte ahí, pero es que así era el concepto inicial, y si no lo entendemos a veces hasta mal juzgamos. Nos parece muy fuerte la palabra, pero ahí dice, estos hombres hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Y es que Kefa se caracteriza por eso, por hablar así de frente. De frente como el presidente. Bueno, entonces dice, cuando habla de animales irracionales, entonces Kefa está hablando de paganos. Quienes critican cosas que no entienden, dice ahí, juzgan lo que no saben, no se sujetan a autoridades superiores y emiten juicios de maldición sin entender lo que están diciendo, y trayendo, por supuesto, maldición para sí mismos. Ahora, de esto es lo mismo que nos habla Yehudá, o sea, Judas 1:9, le leo yo acá. Judas 1:9 dice: pero cuando el malaj principal, Mijael, luchaba con Hasatán acerca del cuerpo de Moshe, el malaj Mijael, ¿verdad? no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Hasatán, mas dijo:
el Adón Yahweh te reprenda. Pero no se puso él a retarlo o a hablar mal de él. Ahora dice Judas, pero estos hablan en mal de cosas que no conocen. Lo mismo que está diciendo Kefa. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias irracionales. Wow. Bueno, es que Pedro. este es Judas, ¿verdad? Pero igual, o sea, igual de fuerte, pero hay que entender a qué se están refiriendo. Pues no están ofendiendo. Es parte del concepto cultural, ¿verdad? Para entender. Fíjese que yo veía cuando estaba estudiando esta semana este tema, viendo por ahí en internet, me encontré en YouTube, me detuve porque me llamó la atención el título que tenía el video y me puse a ver a una pastora evangélica que estaba en un estado total de histeria y gritaba, porque eran alaridos, ¿verdad? Gritaba. Le voy a decir, aquí lo apunté yo para que lo amarremos con lo que estamos leyendo. Ella gritaba, pero yo no lo voy a gritar, ¿verdad? Pero decía, prepárate, diablo, porque te vamos a pisotear la cabeza y te vamos a destruir. Y dijo, porque eres un desgraciado. Pero así con alaridos hasta feos. Luego me ha dicho, sin gracia. Y lo peor es que todos los que estaban, porque era una sala llena de gente, de miles, todos estaban en una histeria, porque para mí que era una histeria, en una histeria similar, gritando, a ver, y aplastando sus piezas. Se parece a una cosa de Maldonado. Cuando yo vi eso, inmediatamente me vino esto. Pero estos hablan en mal de cosas que no conocen. No conocen para nada lo que están haciendo, ¿no? Si ni siquiera los malajín, que son superiores en fuerza y en poder, se atrevieron a proferir ninguna palabra en contra de, en este caso, de Hasatán, porque reconocieron su autoridad que un día había tenido. Superior, ¿no? Sí. Como David Como David a Shaul. Exactamente. Reconocieron que un día había tenido un poder superior o una autoridad superior y no se atrevieron, así lo dice acá. Y esta mujercita, hermano, metiendo alaridos en contra y pisoteándolo y desgraciado. Era una gritería y todo el mundo gritando. Entonces digo yo, entonces se me vino a la mente lo que aquí dice, bestias irracionales. Frase, por cierto, que en griego significa seres arruinados, depravados, corrompidos, extraviados y llenos de vicio. Todo eso significa bestia irracional en griego. Seres arruinados, depravados, corrompidos, extraviados y llenos de vicio. Entonces yo me puse a pensar, hermano, sin individualizar a nada, me puse a pensar que así son los líderes religiosos del día de hoy. Bueno, los que actúan de esa manera, ¿verdad? Porque no todos lo hacen. Y fuera. ¿Verdad? Y lo peor es que serán y son los causantes de que miles de miles caminen hacia la destrucción, como lo dice aquí la Escritura. Entonces debemos guardarnos de aquellos que hablan engaño y mentira. Y lo hacen por usura, por dinero. Eso me trae a la mente una cita. Ajá. Cuando Jesús, el Mashiach, andaba siguiendo los pasos del maestro y vinieron y después le heredó ese espíritu a Pedro, a sus seguidores. Vieron los hijos de un fariseo
y se pusieron a liberar supuestamente a un individuo. Estaba tomado. Entonces viene y lo zarandeó, porque a uno conocemos, a Jesús conocemos. En la Biblia, en la Biblia era que se lo corre, sino dando de griega. A Jesús conocemos, pero a vosotros no los conocemos. No los conocéis, algo así le dicen, y los zarandeó. O sea que el poder es de Mashiach, su Santo Espíritu que hoy viene. En el nombre de En Él. el nombre de Él, pero no va a venir Juan, Pedro por ahí Y te echo fuera. y te echo fuera. ¿A cuenta de qué? Si no tienen, mayormente si no están en santidad. Si, como dice el hermano, están haciéndolo por usura, una empresa lucrativa de la fe, ¿cómo va a ser? Puede ser que ahí se disfrace él mismo y sane, libere, porque ese no está bien. ¿Amén? Bueno, sí. Entonces, sí, hermano, entonces debemos de guardarnos de todo engaño, decía, de toda mentira y de toda usura, porque esa es una palabra que vimos al principio de la enseñanza, o sea, de conseguir bienes materiales producto de la enseñanza, y de eso nos dice Mayahú, nos dice Jeremías. Solo le leo la cita para que no la busque Y de gusto. sí, ganamos tiempo Por amor. Ajá. por David. Sí. Jeremías 9:6, le voy a leer primero en griego. Jeremías 9:6 dice: tu morada está en medio del engaño, por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor, dice esta versión griega. Pero la hebrea dice así: hay usura sobre usura, engaño sobre engaño, y ellos rehúsan conocerme, dice Yahweh. Pero cuando usted lee el contexto, está hablando de los falsos pastores. ¿Verdad? Hay usura sobre usura y engaño sobre engaño. Ellos rehúsan conocerme, dice Yahweh. Entonces, y está hablando de los pastores de Judá, por supuesto, porque ese era el tiempo, ¿verdad? Pero proféticamente se puede aplicar para hoy. Porque antes y hoy abundaron los usureros, y la usura lo traduce el diccionario como cualquier ganancia excesiva que se obtenga de algo. Y hoy los inicuos, los engañadores de los movimientos religiosos, llenan sus bolsillos, hermano, a costillas del pueblo, a través del engaño de las doctrinas, utilizando el miedo y utilizando la acusación, ¿verdad? Miedo, por ejemplo, cuando le dicen a la gente: usted está robando a Dios, y ¿verdad? Utilizando aquella cita de Malaquías, entonces la gente se siente como atemorizada. La mentira, la siempre. Entonces, y esto lo recalca Shaul en 2 de Timoteo 3:12. Dice Shaul en 2 de Timoteo 3:12: sí, dice, y todos los que vivirán un estilo de vida que es piadoso por guardar Shabbat en Yeshua HaMashiach sufrirán persecución. Oiga, todos los que vivan un estilo de vida piadoso por guardar Shabbat en Yeshua HaMashiach sufrirán persecución, mas hombres malvados e impostores empeorarán más y más, engañando y siendo engañados. Y continúa. Entonces ahora regresemos a Kefa, para llevar el orden. Continúa diciendo Kefa en el verso 14: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la codicia, porque son hijos de maldición. Permíteme un segundo. Son hijos de maldición.
Le estoy leyendo ahorita el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia y son hijos de maldición. Este adulterio es en todo, adulterar Sí, todo. sí. El adulterio puede ser aquí literal o simbólico de algo más, hermano. Si es literal, permítanme que se me movió. Todo el dinero. Si es literal al hombre o a la mujer, porque es que aquí es parejo, ¿verdad? Aquí está hablando llenos de adulterio, ojos llenos de adulterio, pero lo puede aplicar a hombres y a mujeres. Se le sale por los ojos, es fácil detectar a ojos que son llenos de lascivia, y la lascivia es el producto del pecado sexual. Entonces los ojos llenos de adulterio, si lo vemos en lo literal, pues se detecta a través de la lascivia en sus propios ojos. Literalmente. ¿Vean? Cuando hablamos del adulterio desde el punto de vista literal. Por ejemplo, yo conocí a un hombre hace muchos años que decía: la segunda mirada es pecado, decía él, ¿verdad? La primera, ¿no? No he visto, bueno. Y se refería a que casi que es imposible que cuando uno viene caminando y se encuentra de frente a una mujer, o una mujer a un hombre, pero más lo hacen los hombres, ¿verdad? Se encuentra a una mujer y esa mujer tal vez es muy bonita, muy hermosa, y la encuentra de frente, pues es inevitable que la vea, no puede pasar así, ¿verdad? La mira de frente. Pero él decía: la segunda mirada es pecado, porque ¿ha visto usted que la mayoría de los hombres, cuando pasa la mujer, se dan la vuelta y se les quedan viendo, ¿verdad? Entonces la primera me quedo. Entonces la segunda es la que es pecado, decía él, porque la segunda ya se hace con lascivia, Con mala intención. ¿verdad? La primera es inevitable, ahí viene y pues la ves, pero si después te la quedas viendo así, y como dicen los dichos populares, te la comes con la mirada, entonces eso ya son ojos lasciviosos. Bueno, ahora la mujer también se queda. Bueno, se aplica, es que se aplica a los dos sexos, ¿verdad? Por eso que los esposos miran así. Se aplica a los dos sexos. Pero Ahora también, hermano, el adulterio puede ser simbólico. Y acá simbólico, pues el contexto de la palabra del davar nos habla de amor al dinero. El verso siguiente, mírenlo. Después de donde dice en el 14, ojos llenos de adulterio, en el verso siguiente dice: esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam Beor, de Balaam, que amaba las ganancias por hacer el mal, y fue reprendido por su iniquidad, pues un asno mudo, hablando en voz de hombre, refrenó la insensatez del Naví. Entonces yo creo entonces que el Naví aquí, Kefa más nos está hablando de amor al dinero. Se nos está poniendo el ejemplo a Balaam, que profetizaba por dinero. Cuando nos dice ojos llenos de adulterio, más nos está hablando de la parte simbólica, aunque la literal también no hay que hacerla, pero nos está hablando de la simbólica. Pues ahí mismo nos dice que tienen estos hombres el corazón habituado a la codicia. ¿Cómo? Siendo la codicia un deseo o un apetito excesivo por los bienes o por las riquezas. Que es idolatría. Que es idolatría, ¿verdad? Entonces hoy hay religiones en donde se les profetiza por dinero, ¿verdad? Aunque no lo cobran literalmente, pero sí le dicen a la gente que si llevan sus ofrendas monetarias, Dios les hablará en palabra profética. Y que están sembrando. Eso yo lo he escuchado, hermano. la moda. Entonces eso es seducir a las almas inconstantes. Eso se oye en las famosas maratónicas, de todo lo que ustedes saben. Profetizar por dinero. No están cobrando ahí literal, pero están pidiendo el dinero a cambio de una profecía. Entonces Dios les va a hablar, dicen, por palabra profética. Eso es la seducción al que es inestable.
y después hacen sus convenios de pago, ¿verdad? Que aquí hay alguien que tiene experiencia en que ya no, ¿verdad? Pero ahí llegaba el motorista a veces a cobrar el convenio de pago, ¿verdad? Bueno, esas fueron otras épocas. Sigamos el verso siguiente, verso 17. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Se están saliendo del error y ya les están cayendo con seducciones. Acuérdense que todo este contexto tiene que ver con los expatriados de la dispersión, que no se nos olvide a quién le está hablando Kefa. Pero todo esto nos alcanza a nosotros. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Esta expresión que uno es esclavo de lo que lo ha vencido nos recuerda lo que dijo nuestro Adón, porque Yohanan 8:34 dice esto: Yeshua les respondió: sí, en verdad, yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora, un esclavo no permanece con la casa para siempre, pero un hijo sí permanece con ella para siempre. Amén. Entonces termina ahora Kefa ya, para terminar el capítulo, diciendo 2:20 de segunda de Pedro: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del Olam Hasé, o sea, del mundo actual, por el Da'at del Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el halajá de la sedajá, el modo de vida de la justicia, la conducta de vida de un justo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del misbot hakodesh que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con emet dice el Mishlei, con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Terminemos entonces diciendo, hermano, que veamos acá que todo el perec de Kefa lo ocupa para hablar de los falsos maestros o morim y alertar al pueblo sobre ellos. Recordemos que históricamente estaba alertando a los efraimitas de la Galut contra los tres grupos aquellos que ya le mencioné, pero igual nos alcanza a nosotros hoy y nos enseña Kefa que estos empezaron bien, pero en su caminar, a causa de su codicia los desvió, habiéndose de nuevo enredado en las contaminaciones del Olam Hasé. Y de esto nos habla, por cierto, el escritor de Ibrim, porque mire usted Hebreos 10:26, solo se lo leo, es un contexto de lo que le estoy diciendo. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el Da'at de la Emet, el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Fíjese, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda esperanza de juicio y fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en relación a estos falsos, Kefa termina diciendo lo que habrá de acontecerles, que le acabo de leer: pero les ha acontecido lo que con Emet dice el Mishlei: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. Ahora, preguntemos por qué termina relacionando Kefa a los falsos maestros con este proverbio. Leamos el proverbio, vamos a Mishlei 26:11, y dice:
así como el perro regresa a su vómito, pero le agrega el proverbista Shlomo, le agrega, y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Ahí lo aclara más, ¿verdad? Y dice, así como el perro regresa a su vómito y se hace abominable, así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado. Dejó ese pecado y ahora está regresando. Recuerde usted que el pecado es transgresión de Torah, de los mismos de Torah. Conoció ese mismo, empezó a vivirlo, empezó a caminar en él, y a la vuelta del tiempo regresa de nuevo y lo olvida. Entonces regresa a su propia perversión. Así es el falso maestro en su abominación de vida. Se vuelve un necio y en su propia perversidad regresa a su propia vida de pecado, es decir, transgresión de Torah. Como un día antes de ser alcanzados, como vivíamos antes de que fuéramos alcanzados. Y dice aquí, su condición postrera vino a ser peor que la primera. Bueno, yo paro hasta ahí por el tiempo. Suplicamos al Eterno, a Hashem, que de tal condición nos guarde, que nos revele su emet y que permita por el Ruach HaKodesh que podamos discernir a los falsos morim para poder apartarnos muy, pero muy lejos de ellos.